El 6 de agosto de 2014, el infierno se derramó sobre Sonora. 40 millones de litros de ácido sulfúrico tóxico y metales pesados reventaron las válvulas oxidadas, tiñendo el río de un enfermizo color naranja sangre. En cuestión de horas, el agua potable y los medios de subsistencia de 22,000 almas fueron aniquilados para siempre. Fue el golpe de gracia para una tierra que alguna vez fue el orgullo de la industrialización. Un siglo antes, este mismo desierto albergaba a la ciudad del cobre más grandiosa del mundo. Aquí, un magnate estadounidense construyó un imperio valorado en miles de millones, emitió su propia moneda y alimentó la electrificación del planeta entero. Sin embargo, esa deslumbrante grandeza fue cimentada sobre huesos y sangre. El esplendor que deslumbró a Wall Street exigió un precio macabro a los trabajadores del sur de la frontera, dejando tras de sí un legado donde lo único que fluye no es la riqueza, sino el veneno que asfixia silenciosamente a todo un ecosistema. ¿Cómo es posible que una sola mina lograra encender la chispa de una revolución nacional, cambiar de manos entre los conglomerados más despiadados del mundo y terminar dictando una de las peores sentencias de muerte ecológica en la historia moderna? ¿Qué oscuros secretos yacen enterrados bajo ese polvo cobrizo? Bienvenidos a los archivos clasificados de la Cananea Consolidated Copper Company. Acompáñenos en un viaje hacia el corazón de un imperio industrial, donde el costo real del progreso humano se pagó con lágrimas, pólvora y traición. A finales del siglo XIX, el norte de México era una vasta y despiadada extensión de tierra, un lugar donde la geografía dictaba el destino de los hombres. El desierto de Sonora, con su calor abrasador durante el día y un frío cortante por la noche, no era un escenario para los débiles de espíritu. Sin embargo, bajo esa superficie árida y montañas escarpadas, latía un corazón de metal precioso que pronto cambiaría el curso de la historia industrial del continente. Era la época del Porfiriato, un extenso periodo bajo el puño de hierro del presidente Porfirio Díaz, cuya filosofía de orden y progreso había abierto de par en par las puertas de la nación al capital extranjero. Díaz creía firmemente que la única forma de modernizar a un México rural e indómito era entregando la explotación de sus inmensos recursos naturales a aquellos que poseían la tecnología y el músculo financiero para domarlos. En este clima de oportunidad desenfrenada, el país se convirtió en un inmenso tablero de ajedrez para los crecientes imperios industriales del mundo. Fue exactamente en este escenario de fronteras difusas donde apareció una figura que parecía sacada directamente de una novela del salvaje oeste: William Cornell Greene. Greene no era un ingeniero educado en las altas esferas de la academia, ni un banquero nacido en cuna de oro. Era un aventurero, un apostador empedernido, un vaquero audaz y un visionario con una lengua de plata y una ambición desmedida que no conocía límites. Con su característico sombrero de ala ancha, un bigote espeso y una mirada penetrante, Greene cruzó la frontera desde el territorio de Arizona, no solo buscando una riqueza temporal, sino buscando fundar un imperio absoluto. Cuando posó sus ojos en las imponentes montañas de Cananea, no vio simplemente rocas, polvo y maleza. Vio la arquitectura del futuro. El mundo entero estaba al borde de una revolución eléctrica sin precedentes. Las metrópolis clamaban por luz para sus calles, los nuevos motores necesitaban energía para girar, y las florecientes redes de comunicaciones requerían millones de kilómetros de cables. Y todo ese progreso global dependía de un solo elemento crítico: el cobre. Greene, con el instinto afilado de un depredador, sabía que las entrañas de Cananea albergaban uno de los yacimientos de este mineral más ricos y puros del planeta. Pero tener una visión audaz no es lo mismo que tener el capital masivo para hacerla realidad. Las minas en Cananea habían sido exploradas y explotadas superficialmente en siglos pasados por mineros españoles y locales. Pero extraer el mineral a una escala industrial moderna requería una inversión colosal, infraestructura pesada y tecnología de vanguardia. Aquí es donde el genio persuasivo de Greene brilló con mayor intensidad. Armado con unos pocos reclamos mineros iniciales y un carisma abrumador, viajó a Nueva York. En los pasillos forrados de madera de roble de Wall Street, Greene no vendió simplemente acciones sobre un pedazo de tierra extranjera. Vendió un sueño innegable de riqueza inagotable.
Convenció a magnates ferroviarios y banqueros conservadores de que Cananea era el dorado de la nueva era eléctrica. Su capacidad de persuasión era tan legendaria y agresiva que en septiembre de 1899 logró consolidar el respaldo financiero necesario para agrupar sus propiedades y fundar formalmente la Cananea Consolidated Copper Company, CCC. La creación de la CCC no fue una simple transacción comercial en los registros públicos. Fue el nacimiento de un leviatán industrial. Con el respaldo de millones de dólares fluyendo incesantemente desde el norte, Greene regresó a Sonora ya no como un simple empresario prospector, sino como un monarca absoluto de su propio dominio. El gobierno de Porfirio Díaz, deslumbrado por la promesa de modernidad, le otorgó concesiones que bajo cualquier estándar moderno parecerían un suicidio soberano. A la compañía se le permitió comprar vastas y estratégicas extensiones de tierra a precios irrisorios. Se le eximió de una multitud de impuestos locales y federales y se le otorgó un control casi total sobre el territorio, sus recursos hídricos y su desarrollo geográfico. De la noche a la mañana, una inmensa porción soberana del estado de Sonora fue entregada a intereses puramente extranjeros, marcando el inicio de lo que muchos considerarían una ocupación económica implacable. A medida que los cimientos profundos de la CCCMICEN se asentaban en el polvo rojo de Sonora, comenzó a emerger una realidad profundamente inquietante. Greene no estaba construyendo una empresa mexicana impulsada con capital extranjero. Estaba construyendo un enclave estadounidense cerrado en pleno suelo mexicano. La compañía operaba con una autonomía escalofriante que desafiaba a las propias autoridades del Estado. Las leyes que regían dentro de los inmensos límites perimetrales de la propiedad de Greene no eran las leyes dictadas desde la Ciudad de México, sino las directrices emitidas por la junta directiva de la compañía y ejecutadas con mano dura por capataces estadounidenses. La empresa importó no solo maquinaria pesada y tecnología de punta de los Estados Unidos, sino también toda su jerarquía corporativa y sus arraigados prejuicios sociales. Para proteger celosamente su inversión y mantener el orden, Greene organizó su propio sistema de seguridad, una fuerza policial privada que respondía únicamente a sus órdenes y caprichos, operando al margen y a menudo por encima de las incipientes autoridades locales mexicanas. Las vías del tren, construidas a un ritmo frenético, se trazaron no para conectar a los pueblos aislados de Sonora y fomentar el comercio regional, sino para crear una línea vital directa e ininterrumpida desde las oscuras bocas de las minas en Cananea hasta las ávidas fundiciones y mercados en Arizona y más allá. La inmensa riqueza extraída de las entrañas de la tierra mexicana no se quedaba en el país para construir escuelas o fomentar un desarrollo equitativo. Era succionada a través de la frontera norte con la eficiencia gélida de una máquina bien engrasada, llenando silenciosamente las bóvedas de los inversores en Wall Street. Este control absoluto e incuestionable comenzó a sembrar rápidamente las semillas de un profundo resentimiento que echaría raíces profundas. Los habitantes locales, que al principio vieron en la apertura de la mina una promesa brillante de trabajo estable y prosperidad moderna, pronto se dieron cuenta de la verdadera y sombría naturaleza del pacto faustiano que su propio gobierno había firmado a sus espaldas. Eran meros espectadores y peones en su propia tierra, observando impotentes cómo un extranjero acumulaba una riqueza incalculable mientras dictaba las duras condiciones de su existencia diaria. La imponente presencia de la Cananea Consolidated Copper Company se sentía cada día menos como una empresa industrial revolucionaria y mucho más como una fuerza de ocupación colonial. La tensión era sutil en esos primeros días, oculta bajo el rugido ensordecedor de las primeras grandes maquinarias y las constantes explosiones de dinamita que desgarraban la montaña. Pero estaba allí, arraigándose firmemente en el suelo árido y sediento de justicia. Greene, completamente cegado por el brillo hipnótico del cobre y el eco embriagador de su propio éxito fulgurante, ignoró deliberadamente estas peligrosas corrientes subterráneas. Para él, Cananea era simplemente una pizarra en blanco, un territorio virgen donde su voluntad comercial era la única ley válida.
Al establecer su inmenso feudo, el autoproclamado rey del cobre no se dio cuenta de que, junto con toneladas de metal precioso, estaba excavando meticulosamente las trincheras de un conflicto social inevitable. Había traído el anhelado futuro a Sonora, pero era un futuro diseñado exclusivamente para el beneficio y la comodidad de unos pocos elegidos, construido sobre una inestable base de profunda desigualdad, explotación sistemática y despojo. El gran escenario del siglo estaba preparado. La imponente estructura del imperio había sido levantada, y las pesadas ruedas del destino comenzaban a girar lentamente en el desierto, impulsadas por una ambición ciega que no conocía, ni respetaba, frontera alguna. Entre los años 1900 y 1905, el silencio milenario del desierto sonorense fue destrozado irreversiblemente por el estruendo implacable de la industria pesada. Lo que apenas unos años antes era un campamento minero polvoriento y olvidado en las faldas de la Sierra de Mariquita, experimentó una metamorfosis que desafiaba toda lógica geográfica. William Cornell Green no había venido a México a construir una simple mina. Había venido a erigir una metrópolis industrial en medio de la nada. Como por arte de magia, financiada por los profundos bolsillos de Wall Street, la tierra árida dio a luz a una bestia mecánica de proporciones titánicas, bautizada mundialmente como la Ciudad del Cobre. Para entender la magnitud del milagro económico de Cananea, es imperativo observar las cifras asombrosas que definieron su apogeo absoluto en la primera década del siglo XX, cifras que nunca antes se habían visto en América Latina y que solidificaron su estatus como un gigante global. La concesión territorial de la Cananea Consolidated Copper Company, CCCC, se expandió vorazmente hasta devorar más de 1 millón de acres de tierra mexicana, un feudo corporativo más grande que algunos estados soberanos. En su vientre subterráneo y en sus hornos hirvientes, la compañía alcanzó una producción pico vertiginosa, escupiendo más de 60 millones de libras de cobre puro al año. Este metal rojo, extraído de la tierra mexicana, era el sistema nervioso de la revolución eléctrica mundial. Para mantener a este leviatán alimentado y en constante movimiento, la fuerza laboral de la compañía se disparó hasta alcanzar más de 7,000 hombres en su nómina directa. De ellos, aproximadamente 5,400 eran trabajadores mexicanos, traídos de todos los rincones del país por la promesa de un salario estable, mientras que cerca de 2,000 eran gerentes, ingenieros, capataces y mineros especializados estadounidenses y europeos. Esta concentración masiva de capital y mano de obra convirtió a la CCCDC en la empresa minera más grande de México y en una de las más formidables del mundo entero. La infraestructura que acompañó a este frenesí extractivo era nada menos que faraónica. Green entendió que un imperio aislado era un imperio inútil, por lo que financió la construcción de su propia arteria vital, el ferrocarril. Las vías de acero cortaron el paisaje implacable, conectando los oscuros pozos de Cananea directamente con Naco y Nogales en la frontera con Arizona. Día y noche, trenes de carga kilométricos serpenteaban por las montañas, arrastrando miles de toneladas de mineral en bruto hacia las refinerías del norte, mientras regresaban cargados con maquinaria pesada de última generación, madera para los túneles y lujos importados para la élite extranjera. Más allá de los rieles, la modernidad más deslumbrante fue inyectada a la fuerza en el tejido de la ciudad. Cananea se convirtió en la primera población de todo el estado de Sonora en contar con un sistema de electrificación generalizado, red telefónica, telégrafo y una infraestructura de agua corriente que parecía un espejismo en medio del desierto. Por las noches, mientras el resto del vasto territorio del norte de México dormía sumido en la más profunda oscuridad, Cananea resplandecía bajo el brillo eléctrico. Sus inmensas fundiciones, con chimeneas que se alzaban como catedrales del nuevo siglo, arrojaban columnas constantes de humo denso que tapaban las estrellas, un testimonio visible del fuego inextinguible de la ambición industrial que ardía debajo. El sonido de la ciudad era una sinfonía caótica de martillos neumáticos, silbatos de vapor que marcaban los turnos, el chirrido ensordecedor de los vagones y las explosiones sordas de dinamita que hacían temblar el suelo a intervalos regulares.
Era un lugar donde la noche y el día perdieron su significado natural, reemplazados por el implacable reloj de la producción continua. La montaña estaba siendo devorada desde adentro hacia afuera, vaciada de sus riquezas milenarias, con una eficiencia fría y calculadora que dejaba a los visitantes internacionales maravillados. Inversores, políticos y periodistas viajaban desde Nueva York y Washington solo para contemplar el milagro mecánico que Green había orquestado en la frontera. A simple vista, Cananea era el triunfo definitivo del capitalismo industrial y la joya de la corona del régimen de Porfirio Díaz. Representaba la conquista total del hombre sobre la naturaleza hostil. Sin embargo, esta deslumbrante fachada de progreso, sin precedentes, ocultaba una arquitectura social profundamente defectuosa. La riqueza que brotaba a raudales de la tierra no estaba regando el suelo mexicano para sembrar prosperidad compartida. Estaba siendo succionada hacia el norte, dejando atrás migajas. La masiva expansión de la ciudad y su asombrosa maquinaria técnica eran, en realidad, el caparazón resplandeciente de una bomba de tiempo. A medida que el cobre fluía hacia afuera y los millones de dólares llenaban las cuentas bancarias de la compañía, miles de hombres quedaban atrapados en un ecosistema diseñado para maximizar las ganancias a expensas de la dignidad humana. La inmensidad de las instalaciones solo servía para proyectar sombras más largas y oscuras sobre aquellos que operaban las palancas y picaban la piedra. El milagro en el desierto se había completado. El imperio de cobre había alcanzado su pináculo arquitectónico y productivo, pero bajo el suelo electrificado de Cananea, la presión de la injusticia comenzaba a buscar desesperadamente una válvula de escape. El resplandor eléctrico que iluminaba Cananea cada noche era, en realidad, un espejismo deslumbrante que ocultaba una de las segregaciones sociales y raciales más brutales de la era industrial. Detrás del humo constante de las chimeneas y el ruido ensordecedor de las trituradoras de mineral, la Cananea Consolidated Copper Company había construido un sistema de castas corporativo tan rígido e implacable como la roca de las montañas circundantes. No había una sola Cananea. Había dos mundos coexistiendo en el mismo espacio geográfico, pero separados por un abismo insalvable de desigualdad, desprecio y dolor. Para entender la anatomía de esta injusticia, solo hacía falta levantar la mirada. En la parte más alta y privilegiada de la ciudad, alejada del polvo tóxico y de los gases venenosos de la fundición, se erguía la mesa. Este era el santuario exclusivo de los administradores, ingenieros y mineros estadounidenses. Al cruzar las puertas invisibles de la mesa, uno abandonaba México y entraba repentinamente en un suburbio próspero de Nueva Inglaterra. Aquí las calles estaban cuidadosamente pavimentadas y bordeadas de árboles frondosos. Las casas, de estilo victoriano con amplios porches y techos de tejas, contaban con agua corriente caliente, electricidad ininterrumpida y jardines inmaculados. La comunidad estadounidense tenía sus propias escuelas de primer nivel, un hospital exclusivo y clubes sociales donde las esposas de los gerentes organizaban torneos de tenis y bailes de etiqueta. Era una burbuja de opulencia y civilización que flotaba arrogantemente sobre el sudor del desierto. Abajo, en el fondo del cañón, en las áreas conocidas como El Ronquillo y Buenavista, latía una realidad radicalmente distinta. Aquí era donde se hacinaban los miles de trabajadores mexicanos que constituían la inmensa mayoría de la fuerza laboral. No había calles pavimentadas, sino callejones de tierra que se convertían en lodazales asfixiantes con la lluvia y en tormentas de polvo cegadoras con el viento. Las viviendas no eran casas, sino frágiles chozas construidas con restos de madera, hojalata vieja y cajas de dinamita desechadas por la empresa. En estas áreas marginadas, el agua potable era un lujo escaso que debía acarrearse desde lejos, y la sanidad pública era prácticamente inexistente. Las epidemias de tifus y neumonía barrían los campamentos con una frecuencia aterradora, llevándose las vidas de los más vulnerables en el silencio de la indiferencia corporativa. Pero la segregación arquitectónica era solo la manifestación visual de una humillación mucho más profunda y codificada. El infame sistema de salario dual. William Cornell Green y su junta directiva habían institucionalizado la discriminación racial directamente en la nómina de la empresa.
Por realizar exactamente el mismo trabajo, enfrentando los mismos peligros y respirando el mismo aire viciado, un minero estadounidense y un minero mexicano recibían compensaciones abismalmente diferentes. A los trabajadores extranjeros se les pagaba en codiciados dólares de oro estadounidenses, una moneda fuerte y estable. A los trabajadores mexicanos, en cambio, se les pagaba en pesos de plata locales, una moneda que sufría constantes devaluaciones. El resultado era que un capataz o minero estadounidense ganaba hasta 3 veces más que su homólogo mexicano, que empuñaba el mismo pico en el mismo túnel. El principio universal de a igual trabajo, igual salario era, en Cananea, una utopía inalcanzable, aplastada por la creencia impuesta de que la sangre extranjera tenía un mayor valor de mercado. Descender a las minas era abandonar cualquier pretensión de humanidad. A cientos de metros bajo tierra, en una red laberíntica de túneles sofocantes, el calor era tan extremo que los hombres a menudo trabajaban desnudos hasta la cintura, con el sudor evaporándose instantáneamente de sus pieles cubiertas de hollín. El enemigo más silencioso y letal no era la roca, sino el polvo. La perforación constante llenaba el aire de finas partículas de sílice que se asentaban en los pulmones de los mineros mexicanos. La silicosis, conocida macabramente como el mal de la mina, condenaba a los trabajadores a una muerte lenta y agónica, tosiendo sangre en sus catres miserables, sin ninguna esperanza de compensación médica por parte de la empresa. Además del polvo, el espectro de los accidentes mortales acechaba en cada sombra. Los derrumbes y las explosiones prematuras de dinamita eran cotidianos. Cuando un trabajador mexicano moría aplastado por la montaña, la maquinaria corporativa apenas se detenía. El cadáver era sacado o a la superficie. La viuda recibía una miseria para el funeral y, en cuestión de días, la familia era desalojada de su choza para hacer espacio al siguiente hombre desesperado, dispuesto a vender su vida por unos pocos pesos de plata. Sin embargo, fue precisamente en esa sofocante oscuridad subterránea, en el vientre mismo del leviatán de cobre, donde la chispa de la resistencia comenzó a encenderse. La opresión extrema engendra inevitablemente mentes radicales. Ajenos a las miradas vigilantes de los capataces estadounidenses, los mineros mexicanos comenzaron a susurrar, y esos susurros fueron alimentados por ideas que viajaban clandestinamente a través de la frontera. El Partido Liberal Mexicano, PLM, liderado por los intelectuales y anarquistas hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón desde su exilio en Estados Unidos, fijó sus ojos en el polvorín que era Cananea. Periódicos subversivos como Regeneración, impresos en papel barato pero cargados de una retórica incendiaria, eran pasados de mano en mano en las profundidades de la mina, leídos a la luz parpadeante de las lámparas de carburo. Las palabras impresas hablaban de derechos laborales, de la jornada de 8 horas, del fin de la dictadura de Porfirio Díaz y sobre todo de la dignidad del trabajador mexicano frente al invasor extranjero. Bajo el liderazgo local de figuras valientes como Esteban Vaca Calderón y Manuel M. Diegues, los obreros formaron en absoluto secreto la Unión Liberal Humanidad. Se reunían de noche en las sombras de El Ronquillo, compartiendo el pan amargo de la explotación y planeando lo impensable. La Cananea Consolidated Copper Company, embriagada por sus propias cifras récord de producción y la arrogancia de su poder ilimitado, fue ciega y sorda a esta revolución embrionaria. William Cornell Green miraba su imperio desde lo alto de la mesa y solo veía una máquina perfecta escupiendo dinero. No podía ver que, debajo de sus pies, en las arterias mismas de la tierra que él creía poseer, la sangre de los mexicanos comenzaba a hervir. Las dos Cananeas estaban a punto de colisionar, y el impacto destrozaría no solo la paz industrial del imperio del cobre, sino que enviaría ondas de choque que harían temblar los cimientos de toda una nación. El amanecer del 1 de junio de 1906 no presagiaba el fin de una era, pero el aire en Cananea tenía una densidad inusual, una electricidad estática que precedía a las grandes tormentas. El sol apenas comenzaba a asomarse por encima de las crestas de la Sierra de Mariquita, iluminando débilmente el espeso humo de las fundiciones, cuando el turno de la mañana se congregó frente a la entrada de la mina Oversight.
Los rostros de los mineros mexicanos, marcados por la fatiga crónica y manchados con el polvo eterno del cobre, reflejaban una determinación inquebrantable que nunca antes se había visto en aquel valle. La noche anterior, la Cananea Consolidated Copper Company había anunciado que reduciría el personal en esa sección y aumentaría la carga de trabajo para los que se quedaran, sin ningún ajuste en el miserable salario de pesos de plata. Esa fue la gota que derramó el vaso de la paciencia centenaria. Cuando sonó el penetrante silbato que marcaba el inicio del turno, ocurrió lo impensable. Ningún hombre se movió hacia las jaulas de descenso. Por primera vez en la historia del imperio de William Cornell Green, el estruendo subterráneo de la mina Overside quedó en silencio. Los trabajadores habían decidido cruzarse de brazos. Rápidamente, emisarios improvisados corrieron por los senderos polvorientos hacia las otras minas masivas del complejo. Capote, Beta Grande, Puertecitos, llevando la noticia como una antorcha encendida. El efecto dominó fue instantáneo y abrumador. Para media mañana, lo que había comenzado como una protesta aislada de unos pocos cientos de mineros se había transformado en una marea humana. Más de 5,000 trabajadores mexicanos habían abandonado sus puestos, paralizando por completo el corazón de la bestia industrial. Los líderes de la huelga, muchos de ellos inspirados por las reuniones clandestinas del Partido Liberal Mexicano, redactaron un memorándum de demandas que era, para los estándares de la época, una declaración de guerra contra el capitalismo voraz. No pedían lujos ni riquezas, exigían la restitución de su dignidad básica. El documento constaba de puntos innegociables: un salario mínimo de 5 pesos oro por una jornada máxima de 8 horas de trabajo, el cese inmediato de los abusos físicos y verbales por parte de los capataces estadounidenses, y, lo más revolucionario de todo, el derecho a que los trabajadores mexicanos tuvieran acceso a los mismos ascensos y compensaciones que los extranjeros. 5 pesos por 8 horas se convirtió en el grito de batalla que resonó en las paredes del cañón, un eco que desafiaba directamente la arquitectura de explotación sobre la cual se sostenía todo el imperio de Wall Street en Sonora. La multitud masiva, pacífica pero imponente, comenzó a marchar hacia la oficina principal de la compañía. Miles de hombres en ropas de trabajo, acompañados por sus esposas e hijos descalzos, formaron un río humano que ascendía lentamente hacia la mesa, el santuario exclusivo de los directivos. El silencio sepulcral de las maquinarias detenidas hacía que el murmullo de la multitud pareciera un rugido ensordecedor. William Cornell Green, sorprendido en su lujosa oficina, intentó sofocar la rebelión con su arma más conocida, su retórica carismática. Subió a un automóvil, se abrió paso entre la masa y pronunció un discurso paternalista, asegurando que la empresa no podía pagar más y pidiéndoles que volvieran al trabajo. Pero la magia del rey del cobre se había desvanecido. Sus palabras, que alguna vez hipnotizaron a los banqueros de Nueva York, cayeron en oídos sordos ante hombres que estaban dispuestos a morir antes que volver a tragar el polvo de la humillación. Al ver que sus exigencias eran rechazadas con arrogancia, la marcha continuó hacia la maderería de la empresa, el lugar donde se almacenaba el material vital para sostener los túneles de las minas. La tensión en el aire era ahora tan densa que un solo fósforo bastaría para incendiar Cananea. La maderería estaba bajo el mando de los hermanos William y George Metcalf, dos gerentes estadounidenses conocidos por su desprecio abierto hacia los trabajadores mexicanos y su brutalidad constante. Cuando la colosal marcha de huelguistas llegó a las puertas de la instalación maderera, exigiendo que los obreros que aún estaban adentro se unieran al paro general, los hermanos Metcalf tomaron una decisión que bañaría de sangre el polvo de Sonora. Desde el techo de las oficinas, en un acto de suprema provocación y arrogancia, encendieron las mangueras de alta presión y comenzaron a lanzar chorros de agua contra la multitud sedienta y exhausta. El agua hirvió la sangre de los manifestantes. Los insultos volaron por los aires y de repente la violencia estalló de la forma más cruda. Los hermanos Metcalf no se conformaron con humillar a los huelguistas con agua. Sacaron sus rifles y dispararon a quemarropa contra la multitud desarmada. Un minero mexicano cayó muerto instantáneamente, con el pecho destrozado, tiñendo el suelo de rojo.
Ese primer cadáver fue la chispa definitiva. El terror no paralizó a la multitud, la enfureció más allá de toda razón. Los trabajadores, armados únicamente con piedras, picos, palas y la rabia acumulada de años de esclavitud asalariada, asaltaron las puertas de la maderería. En medio de un caos espantoso y un torbellino de violencia cuerpo a cuerpo, los hermanos Metcalf fueron asesinados por la turba. Sus cuerpos fueron despedazados y la madera apilada fue incendiada. Las llamas que devoraron la maderería se elevaron hacia el cielo del desierto como una señal de advertencia. El imperio de Cananea estaba ardiendo. William Cornell Greene, observando la columna de humo negro desde la seguridad de la mesa, entró en pánico. Se dio cuenta de que su policía privada no era rival para 5,000 hombres furiosos. Fue en ese momento de desesperación absoluta que Greene tomó una decisión imperdonable, un acto de traición que marcaría su nombre con infamia en la historia de México. En lugar de negociar, corrió al telégrafo y envió un mensaje urgente no solo al gobernador de Sonora, sino al otro lado de la frontera, a las autoridades de Bisbee, Arizona. Afirmó exageradamente que una turba de mexicanos sedientos de sangre estaba masacrando indiscriminadamente a mujeres y niños estadounidenses. El llamado de auxilio era en realidad una solicitud de invasión militar extranjera para proteger su capital privado. La respuesta de Estados Unidos fue escalofriantemente rápida. En cuestión de horas, el gobernador del territorio de Arizona autorizó el envío de una fuerza paramilitar armada hasta los dientes. Bajo el disfraz de voluntarios, un contingente de alrededor de 275 hombres, compuestos por los temidos Arizona Rangers, mercenarios y mineros estadounidenses del norte, se subieron a un tren especial fletado por Greene. Cruzaron la frontera internacional en Naco, ignorando por completo la soberanía nacional de México, y cabalgaron directamente hacia Cananea. La imagen de cientos de tropas paramilitares estadounidenses fuertemente armadas, patrullando las calles de una ciudad mexicana, con las armas apuntando a los ciudadanos de ese país para proteger los intereses financieros de una corporación extranjera, era una afrenta intolerable. El conflicto laboral por unos centavos más se había transmutado, en un solo y trágico día, en una crisis diplomática de proporciones épicas y en un choque racial de extrema crudeza. El Estado de Derecho en Cananea ya no existía. Había sido reemplazado por la ley marcial del cobre y el plomo. La huelga pacífica de la mañana había muerto junto con los primeros caídos, dando paso a una noche de toque de queda, pólvora y la inminente sombra de una masacre generalizada. El escenario estaba listo para que el gobierno mexicano tomara las riendas, pero no para proteger a su pueblo, sino para ahogarlo en sangre. La mañana del 2 de junio de 1906, Cananea amaneció no como una pujante y ruidosa ciudad industrial, sino como un territorio ocupado bajo asedio militar. Las calles de tierra, habitualmente atestadas de mineros, dirigiéndose a los pozos, estaban ahora desiertas y patrulladas por jinetes extranjeros fuertemente armados. La presencia de los Rangers de Arizona, mercenarios y ciudadanos estadounidenses, empuñando rifles Winchester y caminando con total impunidad por suelo soberano mexicano, era una bofetada brutal al orgullo nacional. Sin embargo, la verdadera pesadilla aún estaba por desatarse, y el golpe de gracia no vendría del norte, sino del sur, directamente desde el propio gobierno mexicano, que había jurado proteger a sus ciudadanos. Alertado por los telegramas frenéticos de William Cornell Greene y desesperado por proteger las sagradas inversiones extranjeras a cualquier costo, el gobernador de Sonora, Rafael Izábal, arribó a Cananea a bordo de un tren especial. No venía a mediar, ni a escuchar las justas súplicas de hombres hambrientos. Venía a sofocar la rebelión obrera con mano de hierro. Lo acompañaba el temido coronel Emilio Kosterlitsky, al mando de un nutrido contingente de fuerzas federales y rurales mexicanas, conocidos por su brutalidad para pacificar el territorio. Cuando las botas del ejército mexicano tocaron el suelo de Cananea, los huelguistas, refugiados en las zonas altas y en los callejones del Ronquillo, sintieron un efímero e ingenuo destello de esperanza. Creyeron por un instante que su gobierno intervendría para defenderlos de la invasión yanqui.
Esa ilusión se hizo pedazos de la manera más dolorosa cuando Izábal y Kosterlitsky unieron fuerzas amistosamente con los vigilantes de Green, declarando la ley marcial y ordenando a la multitud que se dispersara o enfrentara consecuencias letales. La cacería humana comenzó al atardecer. Los líderes obreros intentaron mantener la calma, instando a sus compañeros a resistir pacíficamente. Pero la sed de sangre de las autoridades y el miedo de la compañía corporativa habían cruzado el punto de no retorno. Cuando un grupo numeroso de mineros se negó a abandonar una de las barricadas improvisadas, el sonido seco e inconfundible de los disparos de fusil rompió el tenso silencio del desierto. Esta vez no fueron disparos de advertencia disparados al aire. Las tropas federales mexicanas, respaldadas por el fuego de cobertura de los estadounidenses apostados en los tejados, abrieron fuego a discreción contra la multitud desarmada. El pánico se apoderó de Cananea. Hombres, mujeres e incluso niños que habían quedado atrapados en la línea de fuego cayeron bajo una lluvia de plomo implacable. El polvo cobrizo de las calles se mezcló rápidamente con la sangre fresca de los trabajadores. Aquellos que intentaron huir hacia los cerros escarpados para salvar sus vidas fueron perseguidos como animales de caza por la caballería. El número exacto de muertos es un fantasma histórico que nunca se registraría oficialmente en los inmaculados libros contables de la Cananea Consolidated Copper Company. Las estimaciones independientes hablan de docenas de mineros masacrados, cuyos cuerpos fueron rápidamente recogidos en carretas y arrojados en fosas comunes bajo el amparo de la oscuridad, en un intento desesperado por borrar cualquier evidencia de la atrocidad estatal y corporativa. Pero la muerte física no fue el único castigo diseñado para quebrar el espíritu indomable de Cananea. Para asegurarse de que una rebelión de esta magnitud nunca volviera a germinar en las entrañas de su imperio, las autoridades desataron una purga sistemática y despiadada a lo largo de los días siguientes. Las tropas peinaron los campamentos de trabajadores casa por casa, derribando puertas frágiles a culatazos y arrastrando a los mineros fuera de sus camas en medio de la noche. Los principales líderes del movimiento, aquellos valientes afiliados al Partido Liberal Mexicano que habían osado redactar el pliego de peticiones de 5 pesos y 8 horas, fueron cazados como peligrosos terroristas. Figuras clave como Manuel M. Diegues y Esteban Vaca Calderón fueron capturados, encadenados y sometidos a un juicio militar sumario, una completa farsa legal diseñada con un único veredicto predeterminado por el dictador Porfirio Díaz. No fueron ejecutados en el acto. Su castigo fue mucho más prolongado. Fueron condenados a 15 años de trabajos forzados y enviados a las lúgubres e insalubres mazmorras de San Juan de Ulúa, en la costa de Veracruz. Ese fuerte colonial, rodeado por el mar e infestado de tuberculosis y fiebre amarilla, era conocido como el cementerio de los hombres vivos. Enviarlos allí era una sentencia de muerte en cámara lenta, un mensaje escalofriante y definitivo para cualquier mexicano que pensara en desafiar nuevamente la autoridad de Wall Street. El 5 de junio, apenas 4 días después de que el primer silbato de huelga silenciara las máquinas, una densa columna de humo negro volvió a salir por las inmensas chimeneas de la fundición. La huelga había sido aplastada, asfixiada en su propia sangre, bajo la atenta y amenazante mirada de los soldados de bayoneta calada que custodiaban cada entrada a los túneles. Los mineros sobrevivientes, aterrorizados y llorando en silencio por sus familiares asesinados, se vieron obligados a descender nuevamente a la oscuridad. No consiguieron la jornada de 8 horas. No consiguieron un aumento de sueldo, y su dignidad seguía siendo pisoteada. En la superficie, parecía que William Cornell Green había triunfado de manera absoluta, preservando su maquinaria de hacer dinero. Sin embargo, la sangre derramada sobre el polvo de Cananea no fue absorbida pasivamente por la tierra. Actuó como un ácido corrosivo que comenzó a disolver irreversiblemente los cimientos de la dictadura. La imagen dantesca de tropas mexicanas masacrando a obreros nacionales para proteger los bolsillos de un magnate extranjero destruyó para siempre la legitimidad de Porfirio Díaz. Green había ganado la batalla por la mina, pero al recurrir a la violencia desmedida, había encendido la mecha innegable de una bomba de tiempo sociopolítica.
Los mártires de Cananea se convirtieron instantáneamente en el símbolo del martirio nacional. Solo 4 años más tarde, la rabia sembrada en esos callejones estallaría en la brutal Revolución Mexicana de 1910, un conflicto bélico que arrasaría con el viejo orden. La Cananea Consolidated Copper Company sobreviviría a la carnicería inmediata. Pero aquel trágico junio de 1906 dictó su sentencia, marcando el inicio de un siglo de prolongado declive moral y estructural. El aparente triunfo de William Cornell Greene sobre los mártires obreros en el sangriento junio de 1906 resultó ser una victoria pírrica, un castillo de naipes a punto de colapsar bajo el peso de sus propias deudas y de la historia misma. Apenas un año después de la masacre, el pánico financiero de 1907 azotó Wall Street con la fuerza de un huracán destructivo. Los precios globales del cobre cayeron en picada de la noche a la mañana. Greene, cuyo imperio había sido construido sobre préstamos temerarios y una expansión desmedida, se encontró repentinamente sin liquidez. Debilitado políticamente en México por la brutalidad de su represión y abandonado por sus acreedores en Nueva York, el otrora todopoderoso rey del cobre fue forzado a ceder el control total de su amada compañía. Su salida marcó el fin de la era del fundador carismático y el inicio de un capítulo mucho más frío, calculador y despiadado. El vacío de poder dejado por Greene fue rápidamente llenado por un leviatán corporativo que no conocía la piedad, la Anaconda Copper Mining Company, a través de sus conglomerados asociados. Si Greene había gobernado Cananea como un feudo personal, los nuevos amos de Nueva York la administraron como una simple hoja de cálculo. Anaconda no estaba interesada en la gloria arquitectónica ni en construir ciudades utópicas en el desierto. Su único objetivo era la extracción implacable y sistemática para maximizar los dividendos de los accionistas anónimos. La administración se volvió invisible. Las decisiones que determinaban la vida y la muerte de miles de mineros sonorenses ya no se tomaban en las mansiones de la mesa, sino en salas de juntas alfombradas a miles de kilómetros de distancia, por hombres de traje gris que jamás habían respirado el polvo asfixiante de una mina. Durante las décadas siguientes, mientras México se desangraba y se reconstruía a través de su propia revolución, el enclave de Cananea permaneció extrañamente aislado, funcionando como un estado paralelo protegido por la sed global de mineral. Cuando estallaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el hambre del mundo por el metal rojo se volvió insaciable. El cobre extraído de las entrañas de Sonora, manchado con el sudor de generaciones de trabajadores mexicanos, fue forjado en casquillos de bala para las trincheras de Europa, en alambres para los telégrafos militares y en motores para la maquinaria bélica aliada. La mina operaba al límite de su capacidad, día y noche, año tras año. La montaña estaba siendo literalmente vaciada desde adentro, sus entrañas raspadas con una maquinaria cada vez más pesada y destructiva. A cambio, Cananea solo recibía pulmones destrozados por la silicosis, familias rotas y una ciudad que, lentamente, comenzaba a perder su antiguo y falso esplendor. La era de la larga extracción se convirtió en un ciclo monótono de agotamiento humano y geológico. Sin embargo, los ecos de la Revolución Mexicana finalmente alcanzaron a los gigantes extranjeros. En 1971, impulsado por una ola de nacionalismo económico, el gobierno del presidente Luis Echeverría llevó a cabo la mexicanización de la industria minera. El Estado adquirió la participación mayoritaria de la empresa, arrebatando finalmente el control a Anaconda y rebautizándola como la Compañía Minera de Cananea. Para los mineros y el pueblo de Sonora, fue un día de júbilo sin precedentes. 65 años después de que los precursores de la revolución derramaran su sangre pidiendo dignidad frente al invasor extranjero, la mina volvía a ser, teóricamente, propiedad de los mexicanos. Se organizaron desfiles, se pronunciaron discursos patrióticos apasionados, y parecía que las heridas del pasado por fin comenzarían a cicatrizar. El cobre ahora financiaría escuelas, hospitales y el anhelado progreso social de la nación. Pero la euforia nacionalista fue un espejismo cruel. La transición del despiadado capitalismo extranjero al control estatal no trajo consigo el paraíso obrero prometido. En su lugar,
El gobierno mexicano instaló una maquinaria burocrática pesada, corrupta y profundamente ineficiente. Los puestos directivos de la mina dejaron de ser ocupados por ingenieros expertos para convertirse en premios de consolación política, otorgados a burócratas del partido en el poder que no tenían la menor idea de cómo operar un complejo metalúrgico de esa escala. La nómina se infló artificialmente con favores políticos, mientras que el presupuesto esencial para el mantenimiento crítico fue saqueado o desviado hacia las oscuras arcas del gobierno federal. Fue durante estas décadas de administración estatal cuando se sembraron las semillas del apocalipsis. El sistema fue exprimido hasta dejarlo seco, pero nadie se molestó en reparar las tuberías, reforzar las presas de contención o modernizar las válvulas que retenían millones de litros de desechos tóxicos. La vasta y gloriosa infraestructura que Greene había construido a principios de siglo fue abandonada a la merced de la corrosión implacable. Las paredes de acero se volvieron delgadas como el papel por el óxido. Los tanques de ácido sulfúrico comenzaron a sudar veneno en silencio. A simple vista, la montaña seguía produciendo, pero debajo de la superficie, el gigante de Cananea se había convertido en un zombi industrial, una bomba de tiempo masiva y silenciosa, sostenida únicamente por parches temporales y una negligencia criminal crónica. La tragedia final ya no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y el reloj de arena del desierto, implacable, estaba a punto de quedarse sin su último grano. El fracaso de la administración estatal a finales del siglo XX dejó a Cananea en un estado de coma financiero y operativo. En 1990, bajo el pretexto de la modernización neoliberal impulsada por el gobierno federal, el gigante enfermo fue puesto nuevamente en el bloque de subastas. El comprador fue el Grupo México, un colosal y opaco conglomerado minero controlado por Germán Larrea, uno de los hombres más ricos y enigmáticos del planeta. Con esta reprivatización, la mina regresó a las frías garras del capitalismo extremo. Las promesas de una nueva edad de oro resonaron en los medios de comunicación, pero en los túneles subterráneos y en los tajos a cielo abierto, los mineros sabían que la historia, con su cruel sentido de la ironía, estaba a punto de repetirse. Bajo la nueva administración, la eficiencia se tradujo casi inmediatamente en recortes draconianos. Se invirtió capital masivo en maquinaria automatizada para la extracción superficial, pero el mantenimiento de la infraestructura de contención, las tuberías envejecidas y las medidas de seguridad vitales para los obreros fue relegado al olvido contable. El descontento comenzó a hervir, acumulándose en los pulmones llenos de polvo de una nueva generación de mineros. Las pasarelas de acero estaban oxidadas, los sistemas de ventilación fallaban constantemente y el fantasma de los accidentes fatales volvió a rondar cada turno. En 2007, un siglo después de la histórica masacre, los trabajadores de Cananea dijeron «basta». Se declararon en huelga, no solo exigiendo mejores salarios, sino suplicando por el derecho básico a regresar vivos a casa. La huelga paralizó el coloso durante 3 largos y amargos años. La respuesta del Grupo México y del gobierno fue un eco escalofriante de 1906. En junio de 2010, helicópteros surcaron el cielo del desierto y miles de policías federales fuertemente armados asaltaron las instalaciones con gases lacrimógenos y fuerza bruta, desalojando a los huelguistas. El sindicato histórico fue destrozado y sus líderes fueron perseguidos. Con la resistencia laboral aniquilada, la empresa reabrió la mina contratando a miles de trabajadores temporales a través de empresas subcontratistas, terceristas. Eran hombres sin experiencia en la complejidad geológica de Cananea, sin afiliación sindical y, lo más crítico, sin voz para denunciar el inminente desastre que se estaba gestando en la superficie. Para maximizar la extracción de cobre de rocas de baja ley, la empresa había expandido masivamente sus operaciones de lixiviación. Este proceso industrial implicaba apilar millones de toneladas de roca triturada y rociarlas incesantemente con una solución altamente corrosiva de ácido sulfúrico. El ácido disolvía el cobre y el líquido resultante se recolectaba en estanques gigantescos para su posterior procesamiento. Uno de estos depósitos era el sistema conocido como Tinajas 1.
A simple vista, Tinajas 1 era una laguna inmensa, un cuerpo de agua oscura y quieta que descansaba bajo el sol abrasador de Sonora. Pero no era agua, era un caldo tóxico, denso, cargado de metales pesados y ácido letal. Para contener este océano de veneno, la empresa dependía de un sistema de tuberías de polietileno, válvulas y presas de contención de tierra. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de la corporación, se ignoraban las advertencias. Las tuberías estaban mal soldadas, las válvulas de emergencia brillaban por su ausencia, y los muros de contención no cumplían con los estándares mínimos de ingeniería para soportar las torrenciales lluvias de verano. El imperio de Cananea ya no necesitaba un ejército extranjero para derramar sangre. Había construido una bomba de tiempo química en su propio patio trasero. Solo faltaba que el reloj marcara la hora cero. La mañana del 6 de agosto de 2014 amaneció como cualquier otra en el caluroso desierto de Sonora. En los pueblos asentados a lo largo de las fértiles riberas del río Bacanuchi y el río Sonora, Arizpe, Banamichi, Ures, Hermosillo, los agricultores se preparaban para regar sus huertos de nogales. Los ganaderos llevaban a sus vacas a beber, y los niños jugaban en las orillas del agua que había dado vida a la región durante siglos. Ninguno de ellos sabía que, a decenas de kilómetros río arriba, en las entrañas de la mina Buenavista del Cobre, el nuevo nombre de Cananea, el desastre absoluto acababa de desencadenarse. En el sistema Tinajas 1, una unión de termofusión en una tubería principal de polietileno, un pedazo de plástico debilitado por la negligencia y la falta de supervisión, finalmente cedió bajo la inmensa presión de la solución ácida. El sonido del colapso fue ensordecedor. El tubo se abrió como una arteria reventada, vomitando su contenido tóxico con una furia indomable. Al no existir válvulas de cierre automático, ni estanques de contingencia secundarios construidos adecuadamente, el derrame no pudo ser contenido. Las cifras, frías e implacables, apenas pueden describir el horror físico de ese momento. 40.000 metros cúbicos, el equivalente a 40 millones de litros, o más de 15 piscinas olímpicas llenas hasta el borde, de sulfato de cobre acidulado, comenzaron a descender por las laderas de la montaña. Era un torrente espeso y asfixiante que arrasaba con la maleza, disolviendo las rocas a su paso. El pH del líquido era tan bajo que quemaba la tierra misma. El veneno encontró rápidamente su camino hacia el arroyo Las Tinajas, fluyendo sin obstáculos hasta desembocar en el río Bacanuchi. Lo que siguió fue un acto de ocultamiento corporativo de proporciones criminales. En las cruciales primeras horas, cuando las válvulas de emergencia de los municipios podrían haberse cerrado y la población alertada, el Grupo México guardó un silencio absoluto. Ninguna sirena sonó, ningún teléfono del gobierno local sonó con una advertencia. Los ejecutivos de la compañía, encerrados en sus oficinas, con aire acondicionado, intentaron inicialmente contener la noticia, operando bajo la letal ilusión de que la naturaleza diluiría su error antes de que el mundo se diera cuenta. Pero no se puede esconder el infierno cuando fluye a cielo abierto. Para el amanecer del día siguiente, la mancha tóxica había viajado implacablemente hacia el sur, alcanzando el cauce principal del río Sonora. Los habitantes que acudieron al río para sus labores matutinas se encontraron con una escena surrealista, arrancada de una pesadilla apocalíptica. El agua, normalmente cristalina o de un marrón lodoso natural, se había transformado en un flujo espeso y viscoso de color naranja fosforescente, un tono herrumbre tan saturado y artificial que hería los ojos. Un olor penetrante y agrio a azufre y metal podrido saturaba el aire, quemando las fosas nasales y las gargantas de quienes se acercaban. A lo largo de las orillas, el ecosistema comenzó a morir en tiempo real. Cientos de peces flotaban panza arriba, con las agallas quemadas por el ácido. Los caballos y las vacas que, sedientos, habían bebido del río Naranja, comenzaron a colapsar, retorciéndose de dolor mientras sus órganos internos eran destruidos. Los pobladores que metieron las manos en el agua para intentar comprender lo que veían, sacaron la piel irritada, cubierta de ronchas rojas y ampollas dolorosas. El pánico se propagó más rápido que la propia corriente tóxica. Cuando el gobierno federal y la Agencia de Protección Ambiental, Profepa, finalmente intervinieron, el daño ya era irreversible.
La mancha naranja de 40 millones de litros se extendió por más de 250 kilómetros, contaminando presas, pozos de agua subterránea y tierras agrícolas a su paso. La cananea Consolidated Copper Company, que 100 años atrás había utilizado armas de fuego para matar a decenas de mineros, había utilizado ahora su infinita negligencia para asesinar lentamente a toda una cuenca hidrográfica. El día final del colapso no fue marcado por la bancarrota en un tribunal, sino por el instante exacto en que el progreso industrial se convirtió en un verdugo ecológico, dejando a 22,000 almas sin agua, sin trabajo y sin futuro en cuestión de horas. El rey del cobre había dado su golpe maestro final, cuando la furiosa marea naranja del río Sonora finalmente retrocedió y el agua volvió a adquirir un engañoso tono cristalino. La verdadera magnitud de la tragedia apenas comenzaba a revelarse. El desastre del 6 de agosto de 2014 no terminó cuando las válvulas de la mina Buenavista del Cobre fueron finalmente cerradas. Simplemente mutó de una emergencia aguda a una agonía crónica. Para los miles de habitantes de los 7 municipios ribereños, la vida tal como la conocían se había evaporado. El río, que durante siglos fue el cordón umbilical agrícola y ganadero de la región, se había convertido en un canal de muerte lenta. Las tierras fértiles donde antes crecían vastos campos de ajo, cacahuate y trigo, estaban ahora sembradas con metales pesados. Nadie quería comprar los productos de Sonora. El estigma de la contaminación química arruinó la economía local de la noche a la mañana. Privados de su fuente vital, los pobladores se vieron obligados a depender de la caridad y de pipas de agua enviadas por el gobierno. Las escenas eran desgarradoras. Ancianos, mujeres y niños haciendo largas filas bajo el sol abrasador del desierto, sosteniendo cubetas de plástico vacías, esperando recibir su ración diaria de agua limpia para poder beber y bañarse. Pero la sed era solo el principio del calvario. Semanas después del derrame, los hospitales locales comenzaron a llenarse de pacientes con síntomas aterradores. Las personas presentaban lesiones cutáneas severas, llagas que no cerraban, caída masiva de cabello y problemas gastrointestinales crónicos. Los análisis de sangre posteriores revelaron una verdad espeluznante. Los niveles de plomo, arsénico, cadmio y manganeso en los cuerpos de niños y adultos superaban por mucho los límites máximos tolerables establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El veneno de la cananea Consolidated Copper Company, ahora bajo el estandarte del Grupo México, se había infiltrado literalmente en el torrente sanguíneo de la población. Las tasas de cáncer y enfermedades renales raras comenzaron a escalar silenciosamente en la región. Un efecto secundario macabro de la exposición prolongada a los metales pesados que quedaron atrapados en el polvo seco que el viento levantaba de las orillas del río. Ante la indignación nacional e internacional, el Grupo México, presionado por el gobierno federal, anunció la creación del Fideicomiso Río Sonora. Se trataba de un fondo de contingencia de 2,000 millones de pesos, diseñado supuestamente para reparar el daño ambiental, reactivar la economía y garantizar la salud de los afectados. En conferencias de prensa impecables desde la Ciudad de México, los ejecutivos de la compañía y los funcionarios estatales hicieron promesas grandiosas. Prometieron la construcción de 36 plantas potabilizadoras de última generación, equipadas con filtros de ósmosis inversa para eliminar los metales pesados del agua potable. Prometieron además la edificación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, UVEAS, un hospital de especialidades médicas que atendería a los enfermos del derrame durante al menos 15 años. Sin embargo, estas promesas resultaron ser un cruel espejismo diseñado para apaciguar a los medios de comunicación y proteger las acciones de la empresa en la bolsa de valores. A medida que las cámaras de televisión abandonaron la región, los fondos comenzaron a desaparecer en un laberinto de burocracia, opacidad y corrupción. De las 36 plantas potabilizadoras prometidas, apenas se construyeron unas cuantas, y de esas, la mayoría dejaron de funcionar al poco tiempo, porque los municipios no podían pagar el alto costo de la electricidad para operarlas. La majestuosa clínica UVEAS nunca llegó a completarse. Hoy en día su esqueleto de concreto y varillas oxidadas yace abandonado a las afueras del pueblo de Ures.
un monumento fantasmagórico a la mentira corporativa. El golpe más devastador llegó en 2017, apenas 3 años después de la peor catástrofe ambiental en la historia de la minería nacional. El Grupo México, con la silenciosa complicidad del gobierno federal, cerró unilateralmente el fideicomiso Río Sonora. La corporación argumentó, basándose en estudios cuestionables, financiados por ellos mismos, que el ecosistema se había recuperado mágicamente, que el agua ya era potable y que no había más enfermos que atender. Retiraron los cientos de millones de pesos no ejercidos y dieron el caso por cerrado. Fue un abandono absoluto. Los campesinos, madres de familia y ganaderos, organizados en los comités de cuenca del río Sonora, iniciaron entonces una batalla legal que parecía la historia de David contra Goliat. Sin recursos, enfrentándose a los ejércitos de abogados del hombre más rico de México, Germán Larrea, exigieron justicia en los tribunales. Han ganado amparos y resoluciones de la Suprema Corte que obligan a reabrir el caso y restituir los fondos. Pero la corporación utiliza su infinito poder económico y político para retrasar, apelar e ignorar los mandatos judiciales. El sistema de justicia, tal como ocurrió en 1906 cuando los tribunales militares condenaron a los líderes obreros de Cananea a las prisiones de Veracruz, demostró una vez más estar inclinado hacia el peso del oro. La impunidad es la herida que más duele en Sonora. Mientras las acciones del conglomerado minero siguen alcanzando máximos históricos en Wall Street y la mina Buenavista del Cobre continúa expandiendo sus inmensos cráteres en el desierto, los niños del río Sonora siguen bebiendo agua contaminada con arsénico. Las cruces en los panteones locales se multiplican silenciosamente, marcando las tumbas de aquellos cuyos cuerpos no pudieron resistir la toxicidad. La herida sigue abierta, supurando, recordando a cada instante que en el brutal cálculo del capitalismo extractivo, las vidas humanas al sur de la frontera siguen siendo consideradas daños colaterales aceptables. Si uno se detiene hoy en el borde del inmenso tajo a cielo abierto de la mina de Cananea, lo que observa no es simplemente una maravilla de la ingeniería moderna o un prodigio de la extracción geológica. Es una herida abierta en la faz de la Tierra, tan colosal que puede ser vista desde el espacio. Es un cráter concéntrico de roca esterilizada y polvo grisáceo que desciende hacia las profundidades, devorando las montañas que alguna vez albergaron a las comunidades originarias. Ese abismo es el monumento físico más preciso a más de un siglo de codicia ininterrumpida. La historia de la Cananea Consolidated Copper Company y de los conglomerados que heredaron su trono no es una anomalía del pasado. Es el laboratorio perfecto y más cruel del capitalismo extractivo, un microcosmos donde se han perfeccionado las técnicas de explotación, tanto humana como ambiental. Al trazar una línea directa desde la llegada del aventurero William Cornell Green a finales del siglo XIX hasta la junta directiva del Grupo México en el siglo XXI, emerge un patrón aterrador. Los actores, los nombres y la tecnología han cambiado drásticamente, pero la filosofía subyacente sigue siendo idéntica y de una frialdad matemática. La privatización absoluta y despiadada de las ganancias y la socialización forzada de los riesgos, la enfermedad y la muerte. Green utilizó a los Rangers de Arizona y los rifles Winchester para mantener su margen de beneficio, silenciando a los trabajadores con plomo. Un siglo después, las corporaciones modernas utilizan ejércitos de abogados en trajes a medida, corporaciones fantasma y la complicidad estatal para evadir su responsabilidad, silenciando a las víctimas con procesos legales interminables y burocracia sofocante. La brutalidad física de 1906 simplemente evolucionó hacia la brutalidad institucional y química de 2014. El verdadero legado de Cananea es la creación de lo que los ecologistas y sociólogos denominan una zona de sacrificio. Es un territorio donde el valor de la vida humana, el aire respirable y el agua limpia han sido declarados oficialmente prescindibles en el altar del progreso industrial global. Las metrópolis del primer mundo, con sus relucientes rascacielos iluminados, sus flotas de vehículos eléctricos ecológicos y sus interminables redes de telecomunicaciones de alta velocidad,
se sostienen sobre el cobre extraído de lugares como Sonora. El confort y la supuesta transición verde del norte global tienen un subsidio oculto, pagado puntualmente con los pulmones destrozados por la silicosis de los mineros mexicanos y con los riñones envenenados por metales pesados de los niños del río Sonora. El progreso, tal como lo diseñó Cananea, es un vampiro que se alimenta en la periferia para brillar en el centro. Los fantasmas de los mártires obreros de 1906, aquellos hombres cansados que marcharon exigiendo la dignidad básica de 5 pesos y una jornada de 8 horas, todavía deambulan por las calles polvorientas de El Ronquillo. Si pudieran ver en qué se ha convertido su hogar un siglo después de su sacrificio, su dolor sería inconmensurable. Descubrirían, con amarga ironía, que la revolución nacional que ayudaron a encender con su sangre terminó entregando su sagrada montaña a otra élite, una oligarquía nacional tan insensible e intocable como el peor de los magnates extranjeros. Verían que los sindicatos que construyeron en la clandestinidad fueron aplastados y cooptados, y que el trabajador moderno de Cananea, a menudo subcontratado y despojado de derechos básicos, es tan vulnerable hoy ante la maquinaria corporativa como lo eran ellos ante el látigo de los capataces estadounidenses. Y sin embargo, el silencio del desierto es engañoso. A pesar de la impunidad casi absoluta con la que ha operado el Leviatán de cobre, la resistencia en Cananea y en la cuenca del río Sonora se niega a extinguirse. Es una resistencia diferente ahora, impulsada no por anarquistas en túneles oscuros, sino por madres de familia con expedientes médicos, por campesinos que han aprendido a leer estudios de calidad del agua y por comunidades que se organizan en los tribunales para exigir que su derecho a existir sea respetado. Ellos son los herederos involuntarios pero valientes de una lucha centenaria por la justicia en una tierra que parece maldecida por su propia riqueza. Mientras el sol se pone sobre la sierra de Mariquita, tiñendo el cielo del desierto con tonos de rojo óxido y violeta, las operaciones en la mina Buenavista del Cobre no se detienen. Nunca se detienen. El rugido sordo y constante de los camiones de volteo del tamaño de casas, el rechinar del acero contra la roca y los zumbidos de los sistemas de lixiviación continúan su danza macabra bajo potentes reflectores industriales. Es una máquina perfecta, fría, diseñada para devorar el mundo pedazo a pedazo. El polvo de cobre, fino e invisible en la oscuridad, sigue levantándose con el viento, cubriendo la ciudad como una mortaja. Cananea permanece atrapada en un ciclo eterno, una tragedia circular donde la codicia se renueva cada mañana y donde la tierra, silenciosamente sangrante, espera un amanecer en el que finalmente deje de ser un botín para convertirse, de nuevo, en un simple hogar. El caso de la Cananea Consolidated Copper Company no es simplemente una página oscura en los libros de historia minera. Es una advertencia cruda y palpitante sobre los límites éticos del progreso humano. Durante más de un siglo hemos sido testigos de cómo la ambición desmedida de construir un imperio puede cegar a corporaciones enteras ante la humanidad de aquellos que excavan sus cimientos. Desde la sangre derramada por los mártires de 1906, que pedían apenas el derecho a vivir con dignidad, hasta la silenciosa tragedia tóxica de las familias del río Sonora en 2014, el hilo conductor es exactamente el mismo. Un sistema diseñado para extraer hasta la última gota de valor de la tierra, despojándose de cualquier responsabilidad por el daño colateral. Vivimos en un mundo electrificado, hiperconectado y tecnológicamente avanzado. Un mundo construido, literalmente, sobre los cimientos del cobre. Pero la próxima vez que encendamos una luz, utilicemos nuestro teléfono o hablemos de energías limpias, debemos detenernos a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué precio se pagó en algún desierto lejano para hacer esto posible? ¿Cuántas cananeas siguen operando hoy en las sombras, sacrificando el agua, la tierra y la sangre de las comunidades vulnerables para alimentar la insaciable maquinaria del consumo global? La verdadera tragedia no es solo que estos imperios industriales colapsen moralmente, sino que a menudo lo hacen ante nuestra total indiferencia. Si este viaje a través de la historia y las ruinas de la ciudad del cobre te ha hecho reflexionar sobre el verdadero costo de nuestro mundo moderno,
Te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el sistema corporativo actual ha aprendido de estos desastres o simplemente ha perfeccionado su forma de evadir la culpa? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo documental.